Gracias. Buenas tardes. Ya pasamos al módulo venoso. A veces, al no hablar de flebología, pensamos que las venas no son importantes, pero hemos encontrado un poco de uso y abuso del filtro de vena cava en Guatemala que vale la pena retomarlo y hablar al respecto. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Básicamente es importante saber que el filtro de vena cava lo vamos a tener con un paciente que está con una trombosis venosa profunda. Recordar que la trombosis venosa profunda, el diagnóstico ya es por Doppler y está mandado a repensar realmente si vamos a estar haciendo las pruebas clásicas descritas por la semiología de Suros de 1958. Hay que estar claro, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica. La única indicación para colocar un filtro de vena cava debe ser siempre la imposibilidad de anticoagular al paciente. Tener claro que la imposibilidad de anticoagular a un paciente va incluida la falla terapéutica de la anticoagulación. Está de moda el poner rivaroxaban, pero no exploré la posibilidad de la warfarina. Entonces, por ejemplo, le puse rivaroxaban, pero no lo puedo anticoagular, entonces voy y le pongo el filtro de vena cava. Esa no es la indicación. La indicación de filtro de vena cava es cuando no puedo anticoagular al paciente. Estos son varios consensos. Hay una tabla importante que compara todas las asociaciones mundiales que tratan o indican filtros de vena cava, y la mayoría están de acuerdo en que el filtro de vena cava sea puesto con indicaciones claras y precisas. Las vamos a revisar ahorita. Hay un problema, no se tiene claro quién es el que debe de colocar el filtro de vena cava. Entonces, en la revisión bibliográfica que se hicieron, figura que hay 120 artículos de radiólogos intervencionistas, 20 de cardiólogos, otros de hemodinamistas. Entonces todos ponen filtros de vena cava, muy pocos los retiran. Entonces empieza a dar el fenómeno del colocador del filtro de vena cava, más no el que retira el filtro de la vena cava. Entonces el colocador es como remitido para colocar filtro de vena cava, y pues le ponen el filtro de vena cava, pero no van por qué hay que poner el filtro de la vena cava. Entonces esta es una revisión de las últimas guías. Vamos a hacerlo rápido. ¿Qué nos dicen? Las indicaciones absolutas son estas: cuando el beneficio es superior al riesgo que conlleva la inserción del filtro de vena cava. Recuerden que eso se puede colocar con anestesia local, no requiere mucha ciencia la colocación del filtro de la vena cava. Sin embargo, hay que saber también pues anatómicamente y contar con los dispositivos para hacerlo. Así como es sencillo, también las cosas más sencillas pueden ser la peor pesadilla. La trombosis venosa profunda, que está contraindicada a la anticoagulación, o cuando el tratamiento anticoagulante pues no es óptimo. Las relativas es cuando hay complicaciones secundarias al anticoagulante, como hay algunas alergias descritas o poca adherencia al anticoagulante, y cuando hay presencia pues de trombos en las venas. Para tromboembolismo pulmonar, recurrente, cuando el paciente está óptimamente anticoagulado. Quiero ser enfático en esto: no es que no les sirvió, o digamos está con rivaroxaban y falló el rivaroxaban, entonces ya se va para filtro de vena cava. Tenemos que explorar las posibilidades de anticoagular a este paciente. Si bien es cierto, hay muchas opciones, el rivaroxaban no es la única opción. No tengo nada contra el rivaroxaban, pero sí está como muy en boga el utilizar rivaroxaban libremente sin explorar otras alternativas de anticoagulación, y cuando falla el rivaroxaban entonces nos vamos a filtro de vena cava, y no debería ser el silogismo mental para hacer esto. Cuando se van a hacer terapias avanzadas, cuando va a haber profilaxis para tromboembolismo pulmonar, ya lo vamos a discutir. Algunas personas lo utilizan para traumas complejos, para pacientes que van a estar severamente hospitalizados o crónicamente hospitalizados, pero no existe un consenso claro para hacerlo. Siempre que vamos a poner un filtro tenemos que pensar si vamos a ponerlo para quitarlo o si lo vamos a dejar puesto. Si el paciente lo planteamos para dejarle el filtro, pues no importa,
se vale, pero tenemos que tener claro qué paciente vamos a dejar con filtro y qué paciente lo vamos a retirar. Pero si lo vamos a retirar, tenemos que hacernos fácil la vida. La técnica estándar es con snare, que ya lo voy a mostrar en unos videos, pero es un lazo que trata de agarrar el dispositivo para salir. Hay muchas guías, como les digo, esto es el consenso de los hematólogos. Hay cuadros no comunes donde vamos a usar filtros de vena cava, como son estos para el secundario para el anticoagulante. Por ejemplo, un paciente con cáncer gástrico que es imposible anticoagularlo, pues está bien, pero no es que sea imposible anticoagularlo. Si no tiene trombosis, no tiene indicación de anticoagularse, entonces no tengo por qué ponerle esto. Pero se plantea, ¿verdad? El paciente tiene cáncer gástrico para ponerle el filtro de vena cava. No es así el orden lógico. Necesito o no necesito anticoagular a ese paciente para decidir si necesito o no ponerle el filtro. Estas son las indicaciones expandidas, que si se dan cuenta pues van muy a los recursos que tenemos, ¿verdad? Si hay mala adherencia a los anticoagulantes, si hay un trombo en la iliocava que está flotante, si hay carcinoma en las células renales que pueda invadir la cava, que hay una trombolisis venosa o una trombectomía, es una expandida realmente indicada. Y las comunes que ya comentamos, como el tromboembolismo pulmonar recurrente, siempre y cuando tenga trombosis venosa profunda en las piernas o en las ilíacas, porque no es lo mismo que es alguien que esté haciendo tromboembolismo pulmonar de origen cardíaco a alguien que esté haciendo un tromboembolismo pulmonar de origen periférico. Para ese sería el filtro. Para el cardíaco pues habría que pensar en otras medidas. Las contraindicaciones, pues obviamente cuando no hay cava, ya sea por anomalías, cuando está ocluida, cuando hay una compresión de la vena cava, sea por un tumor o por alguna otra compresión extrínseca, y cuando pues no se localiza la vena cava. Estas recomendaciones relativas me llamó mucho la atención, las de profilaxis en trauma. Hay algunas personas que lo indican, sin embargo no existe un consenso claro para poderlo realizar, y cuando hay un riesgo aumentado de hemorragia. Aquí vamos a hacer una pausa. Es que el filtro de la vena cava no es un salvador de vidas, es una injuria al paciente, es un objeto extraño intravascular que debemos de ser supremamente juiciosos en saber en qué momento lo vamos a poner e incluso en qué momento lo vamos a retirar. Yo pensaría que incluso no pondríamos un filtro que no sabemos que vamos a retirar, porque si sabemos que no lo vamos a retirar, estamos ante un paciente que probablemente tiene poca expectativa de vida y que el filtro entra en el contexto de intervenciones paliativas para evitar complicaciones. Entonces vale la pena discutir con los pacientes y con su grupo terapéutico qué medidas vamos a instaurar para ese tipo de pacientes. Las controversias es para esto que les decía. El American College of Surgeons dice que no se deben de usar para profilaxis de pacientes traumatizados, que hay otros mecanismos mecánicos para tromboprofilaxis, que no estaría esto. La Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica dice que deberían de ponerse a los pacientes con IMC, con índice de masa corporal arriba de 55, que tengan antecedentes de trombosis venosa profunda. Algunos otros dicen que no, que esos pacientes deben de operarse y ponerse a caminar lo antes posible. Entonces empieza la discusión, ¿verdad? Porque como ya tiene filtro, entonces no importa, nos relajamos, que no se pare a caminar, etcétera. Entonces por eso es que son relativas y que son controversiales. Filtros de vena cava en niños, pasa lo mismo, ¿verdad? Piensan que el niño es un adulto pequeñito y entonces lo hemos usado en niños porque es un niño grandecito, pues puede usar filtro de vena cava, y no es así. No existe una indicación o no hay una evidencia de un tromboembolismo pulmonar de origen periférico para niños. Entonces no hay una analogía directa para entender que hay que poner un filtro de vena cava a un niño que no se puede anticoagular. Estas son varias de las controversias. Estudios, como les decía, de muchas personas, radiólogos, cardiólogos, intervencionistas. Esto es la metodología más fácil, creo que es con lo que podríamos quedarnos en la plática.
¿Qué hacer? Pues evaluar el riesgo, el beneficio del paciente, evaluar la seguridad de la anticoagulación profiláctica en pacientes con contraindicación inicial, colocar el filtro temporal si el tromboembolismo es agudo y si las contraindicaciones absolutas para la anticoagulación, y tener evaluaciones periódicas, reportar las complicaciones de un filtro de vena cava, retirar el filtro temporal en cuanto el tromboembolismo pulmonar resuelva o pase a ser crónico, y referir a manos expertas en caso de no poder retirar el filtro. El retiro de filtro tiene sus bemoles importantes. ¿Dónde dudar? En lo que hablamos. Si yo sé que no le estoy haciendo un beneficio a un paciente al ofrecerle un tratamiento, no tiene sentido hacer este tratamiento. Otoa, que es el inventor o el que primero describió la bioética, dijo que si algo no es científico, no es moral. Si estamos haciendo algo inmoral, no estamos haciendo ciencia. Si yo sé que estoy haciéndole un procedimiento a alguien que no le va a beneficiar, no está bien hacerlo. No colocar filtros para profilaxis, colocar filtros en pacientes con estado hipercoagulable que ya están diagnosticados, y el uso de filtros permanentes, ya que en su mayoría tienen contraindicaciones. Las definiciones, pues los filtros de vena cava son los que estamos acá enseñando. Los tipos de filtros pues son los permanentes o los temporales. Básicamente los temporales son los que tienen posibilidad de retiro, que tienen un asa diseñada específicamente para poderlos poner y quitar, y los permanentes pues son como los que ven allá, que es como un nido de pájaro que va a quedar siempre. Acá tenemos las descripciones y tenemos los que son retirables, que tienen este ganchito, que son los que nos permiten sacar los filtros. Ya tenemos un video para esto. Acá en el video tenemos cómo se coloca el filtro, que va dentro de una vaina y se libera. Si se dan cuenta, pues queda el ganchito donde se va a retirar por vía yugular. La cabeza del paciente está acá arriba, los pies están acá, y eso pues estamos liberando el filtro de la vena cava. Este es un filtro como los que enseñamos. Siempre se debe hacer una cavografía antes de colocar el filtro para diagnosticar que no hay un trombo flotante como lo mencionamos. Y el filtro pues queda ubicado, generalmente tiene que quedar abajo de donde estarían ubicados los riñones. Para el retiro vamos a necesitar un asa, que es como con lo que se está pescando. En este caso se ve el asa que ya agarró el ganchito y cómo el filtro se introduce dentro de la vaina para embonarlo. Por eso me llamaba la atención esa palabra, y embonar significa revestir, y por eso es que se ve que el filtro se jala dentro del introductor, se embona, y así es como lo obtenemos y lo retiramos por acceso femoral. Hay catástrofes. Estos son filtros colocados en Guatemala, filtros que han pasado mucho tiempo, filtros que son temporales. Si se dan cuenta, acá está el ganchito. Es un filtro que llevaba 5 años de colocado, que ya empezó a migrar. Se dan cuenta, se acostó y salió de la cava y se insertó en la aorta, como lo pueden visualizar acá. Esta paciente es una paciente que vale la pena mencionarla, de 36 años, con un manejo endovascular en repetidas ocasiones de una ilíaca izquierda, con una colocación de filtro, y el problema es que había una falla terapéutica en el uso del rivaroxaban, más no una imposibilidad de anticoagularla. Entonces ahí está el catch, ¿verdad? O sea, no es que no se pudiera anticoagular, sino no se estaba anticoagulando adecuadamente. Sin embargo, recibió un filtro de vena cava, el cual fue olvidado, que no había otra forma, con alto riesgo de daño aórtico, no hubo otra forma más que retirar el filtro de forma abierta, que está descrito como una forma segura en manos expertas, y este paciente pues requirió incluso un recambio de vena ilíaca izquierda con la extracción del filtro. Se dan cuenta, el filtro tiene unos ganchos literalmente que se enclavan en la vena cava. Para sacar este filtro tuvimos que cortarlo para que pudiera salir, y si se dan cuenta, pues la alta endotelización que tenía ya el ganchito
para poderlo extraer, pues era imposible que fuera a poderse obtener por vía endovascular de la forma corriente, pues tuvimos que hacerlo abierto. Entonces, acá hay otro estudio, nos dice costos y beneficios de colocar el filtro versus la anticoagulación prolongada, y llama la atención esta pregunta, que vuelvo a la reflexión de Otoa, de que si es moral hacer algo que sabemos que no estamos ayudando, y la respuesta para esto que hoy planteamos es que ¿cuál es el mejor filtro? Pues sencillamente el que no pongamos. Es una injuria, es un procedimiento que puede salvar una vida, pero también es un procedimiento que puede complicarnos la vida bastante si no tenemos y respetamos las indicaciones adecuadas.